Estamos entonces en otro episodio de la tertulia política. Nos encontramos con la senadora Paola Holguín. Senadora, ¿usted empezó a los cuántos años en política? 4. A los 4. Tengo 51, hace ya 47 años. Pero lo que yo tenía presente era que usted empezó trabajando en el despacho del presidente Álvaro Uribe en su primer mandato, en el 2002, ¿cierto? Antes sí, yo antes de eso, pues chiquita, mis papás militaban en el Partido Liberal, ellos nunca fueron candidatos a nada, pero les gustaba financiar campañas, ir a los mítines políticos, y yo iba siempre con ellos. Pero mi primer ejercicio fue en la campaña del expresidente Uribe en 2002. Yo estuve allí con Andrés Uriel en los equipos temáticos. Él gana y yo me voy a trabajar con él a principios del 2003 y ya me quedo con él todo el gobierno. Ya ahí me quedo con él. ¿Y en la hasta el gobernación final. no? No, cuando él estuvo en la gobernación yo no, Estaba muy chiquita. ni tanto. Ya Yo era esta- grande. Yo me acuerdo que yo estaba empezando a estudiar Derecho y me acuerdo de esa gobernación, inclusive fue sujeto de varias tesis de discusión Sí. en Pero fue una gobernación muy chévere porque de hecho en Uribe uno encuentra consistencia, cuando uno ve lo que hizo de alcalde, de congresista, de gobernador, de presidente, la línea es la misma, el concepto de Estado comunitario, el concepto de seguridad democrática, es igual, el tema del diálogo popular, se llamaban en unos, no me acuerdo cómo se llama en la gobernación, luego se llamaron consejos comunales en la presidencia, pero las líneas gruesas eran la Pero el misma. Estado comunitario yo no lo vi en la presidencia. Sí, claro. Yo me acuerdo de ese Estado comunitario que era casi que una adaptación de la tercera vía Tenía unos elementos de eso. Nosotros decíamos que era Estado comunitario porque era al servicio de los ciudadanos, que era un Estado pequeño, austero, que era un Estado que buscaba un equilibrio entre la democracia representativa y participativa. Y en esa medida buscábamos que el ciudadano participara en todo el proceso, en el diseño, en la implementación y la auditoría de las políticas públicas. Y eso era tan teso que muchos de los programas, de los mejores programas en la presidencia Uribe, en la gobernación, nacían de esos talleres o de esos consejos comunitarios. Banca de Oportunidades, por ejemplo, nació en un consejo comunitario. banca de oportunidades que ha tenido una relativa continuidad hasta hoy, ¿cierto? Pues ya no tanto, pero yo creo que es una herramienta clave porque eso ayuda a sacar la gente del gota a gota. A nosotros nos pasó, la historia es muy bonita, estábamos en un consejo comunal en Barranquilla y un señor se paró y le dijo, presidente, usted me regala una moto. Y el presidente dijo, una moto. ¿Y para qué vos una moto? Y le dijo, lo que pasa es que yo trabajo con mi motico, está muy mala y me van a terminar echando. Entonces, como siempre iban gerentes de bancos, Uribe dijo, bueno, a ver, aquí hay un gerente de banco que le preste y todos haciendo los bobos. Y Uribe, mínimo está pues el del Banco Agrario, aquí tiene que haber. Y ahí Uribe empezó a hacer la reflexión que el problema es que la gente de escasos recursos no está bancarizada y le quedaba casi imposible el acceso a crédito porque pareciera que el banco te presta si no necesitas, porque para poder prestar necesitas fiador y mil cosas que el ciudadano no tiene. Entonces él diseñó la banca de oportunidades pensando que nosotros como Estado éramos los fiadores del ciudadano. Entonces, lo que hacíamos era que le pedíamos a los bancos que con unas tasas muy bajitas prestaran a los ciudadanos y las cooperativas y distintas entidades y nosotros éramos como el fiador, o sea, nosotros teníamos ahí el backup para respaldar eso. Entonces, como se reducía tanto el riesgo, pues se reducen también las tasas, entonces era un gana-gana. Lo más bonito, Doc, fue que después vimos que la mora en banca de oportunidades era más chiquita que la de la banca comercial. La gente pagaba. Es que hay un problema grande, pero yo, digamos, me distancio un poquito del tema del gota a gota. Yo creo que el gota a gota es una consecuencia de una falla de mercado, que es quién dé esa garantía y sobre todo el tema de oportunidad. Entonces, es más una consecuencia del gota a gota, pero el problema de acceso al capital... Es impagable el gota a gota. En cambio, con esto la Sí, gente sentía pero que es sí. inmediato, es rotativo. Sí. Y eso Pero es demasiado alto. Y detrás, en muchos casos, hay estructuras criminales, que es lo teso.
Entonces, para nosotros era clave arrebatar a la gente del No, gota a gota y darle un crédito. es un programa que hay que fortalecer, pagara. porque el Sí, acceso al es capital es clave. lo que hace la diferencia para que la gente pueda tener un emprendimiento, para que pueda pagar sus proveedores, ¿cierto? Para Así que las es. empresas funcionen bien, independiente de dónde sea la gente. Sí, así es. Yo estaba pensando en algo, en una idea, acordándome un poquito de esa gobernación, de todo ese modelo del Estado comunitario, y en ese momento Antioquia, el departamento, tenía una especie como de bloqueo financiero por, digamos, los empleados públicos, los empleados oficiales. No me acuerdo, en ese momento eran de la Secretaría de Obras Públicas, y era una estructura demasiado pesada que no permitía coger recursos de funcionamiento para inversión, y los convenció lentamente de dejar ese cargo, de montar empresas, y se volvieron contratistas del Estado. Sí. Eso fue un ejercicio, y yo siento que, por ejemplo, eso podría repetir, y esa es la idea que estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la educación, De ¿cierto? hecho, con los colegios en concesión es otra manera de hacerlo. Y se hizo en la gobernación y es, en vez de estar construyendo colegios, porque hay una falsa concepción de la educación pública. O sea, la gente cree que educación pública es que el Estado haga instituciones, las financie y la gente vaya a estudiar allá. No. Pública quiere decir que el Estado financia, pero puede financiar oferta o demanda, o las dos. Entonces, en ese caso, lo que se hacía era, en vez de gastar plata construyendo más colegios, se le daba una especie de bono a la familia para que el niño escogiera en qué colegio quería estudiar y podía ir a estudiar en colegios públicos, que es muy parecido a lo que hicieron después con Serpilo Paga. Y es, no se trata solo de que se hagan más y más instituciones públicas, sino también de permitir el acceso a privada. Esa es otra forma de lograr cobertura, que finalmente es la meta. Y se reducen los gastos de funcionamiento, Claro. hay una manera más eficiente desde los gastos de inversión, y los maestros pueden tener otros empleos Es mucho que más calificados. de Pues, hecho en esto hay que otro pensar, empleador, perdón. exacto, hay que pensar de manera más audaz y es, si uno se fuera al extremo, el Estado casi que se debería concentrar en dos funciones, que es justicia y seguridad. Pero aquí el Estado cada vez es más grande y se quiere meter en todo. Entonces, las pensiones, el Estado, la salud, el Estado, la educación, el Estado. ¿Para qué? El Estado ha mostrado que no es tan eficiente. Entonces, No puede hacer todo y mucho menos bien. no, entonces, por eso yo amo, por ejemplo, obras por impuestos. Cuando en vez de pagar el impuesto, el privado hace la obra normalmente no en todos los casos, ha sido más barata y más rápida. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar ese tipo de mecanismos y eso también nos ayuda a reducir la burocracia del tamaño del Estado, porque aquí tenemos un Estado gigantesco donde hay duplicidad de funciones. Que no tienen mucha razón de ser. Entonces usted tiene un Ministerio de Educación grandote, pero las gobernaciones también tienen la Secretaría y las alcaldías también. ¿Para qué? El Estado está para supervisar. Yo le decía a mis alumnos que uno debería comparar los países con un partido de fútbol. En un partido de fútbol hay 11 jugadores de un equipo, 11 del otro, y hay 3 árbitros y VAR. Los jugadores son los empresarios, son los trabajadores, son los que meten goles, son los que corren la cancha. El Estado es el árbitro. ¿Para qué está ahí? Ni mete goles, ni juega, simplemente para hacer cumplir las reglas del juego. Ese debería ser el Y papel. corregir las fallas de mercado de pronto con una... Exacto, con cosas como la infraestructura, cosas de infraestructura pública que a veces es difícil que corra el riesgo el privado y él tiene que asumir parte del riesgo. Está perfecto que lo haga ahí. Pero este Estado tan estorboso, tan grandote, que es como un elefante que uno no lo mueve y que se quiere meter en todo, eso está mandado a recoger. Donde la mayoría son gastos de funcionamiento. Es decir, Exacto. mover el aparato estatal es lo que verdaderamente nos cuesta a nosotros, y no lo que ese aparato estatal produce. Exacto, en estos días hablaban casi de 1.300.000 empleados estatales, eso es demasiado. Aquí el que tiene que generar empleo es el privado, que ese sí es empleo productivo. El empleo burocrático no es generador de riqueza. Bueno, Paola, y para que entremos un poquito en la actualidad, ¿tú cómo ves lo que enfrenta actualmente Colombia? ¿Tú crees que estamos en una crisis de gobierno por el gobierno de Gustavo Petro o en una crisis de Estado? Yo creo que nosotros hoy tenemos una policrisis, donde hay
muy grande y muy compleja, que es una crisis institucional, porque por primera vez nosotros en 200 años enfrentamos un gobierno de corte social comunista que lo que quiere cambiar es todo el modelo. Eso es lo más complejo. Entonces, ellos quieren estatizar todos los sectores, esa es la apuesta. Y ellos no juegan bajo los parámetros de la Constitución y la ley, ellos se mueven en un marco diferente. Entonces, ahí hay un primer reto institucional. A Petro no le gustan los pesos y contrapesos, a Petro no le gusta moverse como obliga la Constitución y la ley, por eso genera tanto caos, por eso tira tanto globo, que la constituyente, que la consulta popular, que la no sé qué, porque él no se sabe mover en ese marco. Y la policrisis se da porque, claro, él tiene una concepción distinta, un modelo distinto que quiere imponer a las buenas o a las malas. Entonces, quiero estatizar la salud, le propongo la reforma al Congreso, no pasa, el chuchuchú, las mato por asfixia. Yo quiero estatizar el sector energético. Ah, no me están copiando para estatizarlo. Ah, listo, entonces no transfiero los recursos de los subsidios, no transfiero los recursos de la congelación que hicieron de tarifa en pandemia, empiezo a decir que las generadoras son como la mafia, que es ilegal la tarifa. A presionar que bajen las tarifas, Exacto. a pesar de que existe una institución como la CREG, que es la que determina que es técnica y además donde él tiene mayoría. Pero es que él no se mueve en esos marcos legales y de pesos y contrapesos. Entonces es lo que uno ve todo el tiempo. Con el tema pensional igual. Yo siempre digo de manera, digamos lo que montañera, que mataron el pollo aliviado para darle caldo al enfermo. El problema del sistema pensional es, primero, que aquí hay mucho desempleo y sobre todo mucha informalidad. Eso va creando un hueco fiscal, pero además que tenemos un modelo en Colpensiones y otro en fondo privado. El fondo privado no tiene problema porque su cuenta se la administra un privado y a usted después le devuelven ese dinero a través de una pensión o le dan la plata, pero es suyo. El Colpensiones, claro, las pensiones son más altas, pero subsidiadas por los colombianos. ¡Qué belleza! Es un modelo que no funciona y en vez de corregir eso le quitaron plata al privado para llevarse la Colpensiones. Eso es matar el pollo aliviado para darle caldo al enfermo. Eso no tiene lógica. Y ya las pensiones no están representadas, las de Colpensiones, en dinero, ¿cierto? Sino en una promesa del Estado de garantizarte una pensión. Y con otro tema grave, y es que homologaron un subsidio a pensión, porque el pilar solidario es para gente que nunca ha cotizado. Entonces, el que nunca cotizó, yo le garantizo un flujo que yo denomino pilar solidario en la pensión. Eso no es pensión. Ese es el subsidio al adulto mayor. Y ahí también miente Petro y miente Bolívar. Es que si ellos querían asegurar que 3 millones de viejos que hay en Colombia que no tienen pensión porque no cotizaron, tengan algún derecho, amplíe el subsidio al adulto mayor. Y páguelo del presupuesto del Estado. Y páguelo del presupuesto del Estado, pero usted no le puede quitar la plata al trabajador. En vez de pagar la consulta, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Pero usted no le puede quitar la plata al trabajador de su pensión para dársela al que... Una especie como de una expropiación. Es una expropiación indirecta. Bueno, Paola, y entonces lo más grave es ese marco con el que se relaciona con las instituciones o la visión económica o el enfoque de seguridad. Todo. Porque es que finalmente todo va en cadena. La visión de un gobierno de corte social comunista tiene que ver con un modelo que no es un modelo que se ajuste a la realidad de Colombia. Entonces, cuando uno ve en casi todos los gobiernos de corte social comunista hay un crecimiento de las estructuras ilegales porque siempre juegan en la financiación y el respaldo a esos gobiernos. ¿Qué pasó en Venezuela con el narcotráfico? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en México con AMLO? Porque todos son de la política de abrazos, no balazos. Petro acaba de reconocer que le dijo a la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos que el Tren de Aragua no son unos terroristas, sino unos jóvenes marginados entre los marginados que hay que darles mucho amor y cariño. Esa es la postura de esos gobiernos, porque ellos subestiman la seguridad como un derecho humano y un bien público que hay que garantizar. Y eso no es un tema de izquierda o derecha. Es que un país sin seguridad no ofrece nada. Es que la seguridad es tan importante porque es que
si hay ausencia de seguridad, no se puede ejercer ningún derecho. Entonces es casi que una condición para que puedan haber derechos fundamentales. Exacto, es que la seguridad no es un fin en sí mismo, es un medio. Cuando hay seguridad se facilita el crecimiento económico. Cuando hay seguridad se dan los demás derechos, porque es más, el derecho más importante, sin el cual no existen los otros, que es el derecho a la vida, depende de la seguridad. De acuerdo. Depende el derecho a la movilidad. Todos los derechos terminan asociados. Por eso nosotros siempre hemos dicho que la política de seguridad es una política transversal que impacta a todos los sectores y que debe ser vista como un derecho humano. Y como una especie de público. garantía, Exacto. ¿cierto? Y que es una función del Estado. O sea, ¿para qué pagamos ese aparato estatal? Por ejemplo, para eso. Para garantizar para la seguridad y la justicia. Bueno, ¿y cómo está la oposición en este momento? Está muy dividida. ¿Usted cómo está viendo el tema para el 2026? A ver, nosotros lo primero es que aquí hay varios tipos de oposición, porque si nos vamos a ver, primero, el único partido que desde el primer día se declaró en oposición al gobierno Petro es el Centro Democrático, los demás no. El único partido que por un tema de entender cuál era el modelo que él proponía y nuestra visión, llevó a que desde el primer día nosotros nos declaráramos en oposición. Los otros empezaron como gobierno, como independientes, y algunos se han ido acomodando con una dificultad también, y es, existe la ley de bancadas, pero los partidos no están votando en bloque. Entonces usted entra a ver el Partido Liberal, el Cambio Radical, la U, el Conservador, y unos votan con Petro y unos en contra de Petro. Eso nos genera una dificultad, porque aquí estamos como en un baile de 15, que uno cambia de pareja en cada pieza, en cada canción. Aquí es igual. Aquí toca armar bloques por proyectos, porque no se mantiene el bloque de oposición. Y eso permite que haya una negociación uno a uno. Claro. Entonces, la ley de bancadas, ¿qué función está cumpliendo? Ninguna, porque en pocos proyectos se han pronunciado los partidos como tal para exigir la votación en bloque. A los partidos se han dado cuenta que les conviene. Ah, sí, porque para obtener burocracia. Para obtener burocracia y jugar a dos bandos. Entonces tienen unos que tiran sus discursos muy duros de oposición y los otros votándole a Petro, y por ahí también van ordeñando el Estado con burocracia y con contratos. Esa es una dificultad hoy, porque eso hace que no podamos operar como un bloque opositor real, ordenado, coordinado. Yo creo que hoy la riqueza de la oposición está en la calle y en la gente, porque el ciudadano sí está viendo directamente la afectación del gobierno, y uno ve hoy una inmensa mayoría de ciudadanos que no están contentos, no están a gusto con el gobierno Petro, y de hecho encontramos muchos que votaron por Petro que hoy son grandes opositores. Algo parecido a lo que pasó en Medellín. Muy similar a lo que pasó en Medellín. Hay un rechazo unánime en la gente. La gente está lista para decirle que no a Petro. Sí, y yo siento que eso lo vamos a ver en la urna. Y en eso creo siempre que los ciudadanos han sido superiores a la clase política, porque el ciudadano con menos cálculo, de manera más genuina y pensando más en país, asume más fácil y rápidamente la posición frente a los gobiernos que la propia clase política o empresarial, que a veces para dolor nuestro piensan en sus intereses antes que en el interés de la nación. ¿Y usted qué le recomienda entonces a la gente, senadora Paola, ahora con este tema de la consulta? Porque yo he hablado con gente que pregunta, pero ¿hay que votar o no votamos, sí, o nos abstenemos o votamos sí o votamos no? ¿Cuál es la recomendación suya? Varias cosas. La primera es, yo quiero partir de un hecho real, y es que las consultas populares son un mecanismo contemplado en la Constitución y la ley. O sea, es legal y es constitucional. Eso no quiere decir que sea legítimo. ¿Y por qué digo que no es legítimo? Porque él está usando la consulta para burlar al Congreso. De acuerdo. Porque el Congreso, que representa al pueblo, ya tomó una decisión frente a la reforma laboral. Y él lo que quiere es burlarse del Congreso y encontrar atajos. Entonces puede que sea constitucional y legal, pero no es legítimo. Porque el fin no es legítimo. El fin es poder hacer campaña, poder profundizar la polarización y poder burlarse de los pesos y contrapesos.
El otro elemento importante es, hoy Petro dice que no hay plata para nada. No hay para el subsidio de Mi Casa Ya, no hay para el ICETEX para financiar las tasas, no hay para nada. Para los planes de alimentación escolar en las regiones. Para el PAE, pero sí hay 600.000 millones para una consulta, con un antecedente, y es que ninguna consulta ha logrado el umbral. Porque para que lo logre tiene que votar al menos el 50% del censo, y normalmente vota el 30 y pico. Entonces es plata que se va a votar y que no tenemos. Entonces nos deberíamos abstener. Entonces, primero debemos intentar tumbarla en el Senado, que no haya consulta. Y si él logra ya sus negociaciones con Benedetti y hay consulta, que la gente no vote, que no vote, que no se deje manipular, que no se deje llevar a la urna y que no le permita a Petro hacer su campaña a punta de mentiras, con un proyecto que además es sumamente destructivo y que aleja la posibilidad de generar empleo y de formalizar. Bueno, va a ser un pequeño cambio de tema con el tema de seguridad, ¿cierto? Usted ha sido pues una voz muy firme en temas de seguridad. ¿Cuál es el estado actual de la fuerza pública? ¿Que siente uno como que hubiéramos retrocedido y no fuéramos capaces de contener la ilegalidad? Mirando un poco las cifras, hoy podemos afirmar que nosotros retrocedimos más o menos 30 años en la fuerza pública. ¿En qué se basa ese dato? Primero, en la reducción del número de hombres. 2, en la reducción de la capacidad operativa. 3, en el desmonte de la inteligencia. 4, en el crecimiento y fortalecimiento de las estructuras criminales. Y 5, en los nuevos indicadores de delitos de mayor impacto. Según la Defensoría del Pueblo, hoy nosotros tenemos presencia de acción de estructuras criminales en más de 800 municipios. El 80% del país. Es decir, sí, como el 73% del territorio hoy tiene presencia de acción de estructuras criminales. Un punto importante es que estas estructuras están cada vez más fuertes y ese fortalecimiento se ha dado como consecuencia de varias cosas, de la inoperancia de la fuerza pública, pero además de un gobierno que permite el crecimiento de las rentas ilegales. Las rentas de las estructuras criminales en Colombia son básicamente narcotráfico, minería ilegal, el tema de extorsión y trata de personas inmigrantes. Esas son grandes fuentes de financiación. Hoy Colombia tiene, algunos calculan que deben ser 300.000 hectáreas. La última medición de Naciones Unidas del 2023 fueron 235.000 hectáreas que pueden producir más de 2.600 toneladas métricas de cocaína, porque hay una hoja de coca modificada más productiva y que tiene más cosechas al año. Tenemos un problema de minería ilegal, hay una gran expansión de la minería ilegal. Este gobierno ha acabado o ha golpeado duramente la minería legal, pero la ilegal ha crecido más del 70%. No hay control de la minería ilegal y hay negación de permisos y solicitudes ambientales por parte de la autoridad ambiental. Y hoy más del 70% del oro que exporta Colombia viene de fuentes ilegales. Entonces, ahí hay un tema de recurso muy importante. En el tema de trata de personas, uno ve, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela hoy es controlada por el ELN, el Tren de Aragua, en el tema de trata de personas inmigrantes. En la zona del Darién era sobre todo el Clan del Golfo. Entonces uno ve que al tener más plata, tienen más hombres, tienen más armas, tienen más control del territorio, pero además los ceses bilaterales al fuego y el entablar mesas de negociación, hay como 10 mesas de negociación. Este gobierno está negociando con el ELN, con todas las disidencias de la FARC, con las de Iván Mordisco, con la de Iván Márquez, con la gente de Buenaventura, con la gente de Chocó, con la gente de la oficina acá en Itagüí, con las autodefensas de la Sierra. O sea, tiene tantas mesas que obviamente eso lleva a que contra quién operas si el gobierno está negociando con todo el mundo. Y eso nos tiene hoy en esta condición, que es una condición crítica. Y sumémosle un último factor internacional, y es, rompió relaciones con Israel,
Mucho del recurso en seguridad y defensa y Colombia depende de Israel porque ellos nos dan la licencia para la producción de las pistolas Jericó, de los fusil Galil y los Galil Córdoba, de los sistemas de comunicaciones, de aviones no tripulados, de temas de inteligencia que tenemos. Cada vez es más tensa la relación con Estados Unidos, entonces desde que empezó el gobierno Petro ellos vienen disminuyendo la ayuda que nos dan para el tema de seguridad y combate al Y narcotráfico. eso se acrecentaría, por ejemplo, ahora con una desertificación. Seguramente empeora, y no solo en el sentido del recurso que nos llega para combatir narcotráfico, sino también de acceso a recursos de bancos multilaterales. Es que la desertificación tiene muchas consecuencias. Y también cuando Petro decidió filtrar, pero además mintiendo, una información que estaba clasificada como ultrasecreta, que es la de Pegasus, a Colombia la sacan de Egmont Group. Entonces eso nos genera otra dificultad y es que nosotros hoy no somos parte del grupo que comparte información de la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero. Entonces tampoco tenemos cómo combatir eficazmente el lavado de activos, porque la UIAF se quedó aislada por la filtración de Petro. Y mientras haya rentas criminales, ¿cierto? Entonces, ese es un centro de gravedad para poder golpear las estructuras criminales, el tema del recurso. Entonces la paz total, que para mí ha sido un fracaso total. Es ingenuidad. ¿Es una estrategia política o hay algo más elaborado? Yo creo que hay muchas cosas. La primera es, la paz total es una política de respuesta, creo yo, a compromisos que se hicieron en campaña. Porque no podemos olvidar que Petro recibió financiación ilegal, que el hermano de Petro, no lo digo yo, lo dijo Juan Fernando Petro, dijo que ellos consiguieron 1 millón de votos en las cárceles negociando con estructuras criminales. De hecho, a la gente se le olvida, pero semanas antes de la elección el Clan del Golfo hizo un paro armado aquí en Antioquia, se sintió muy fuerte en algunas zonas y era para obligar a votar por Petro. El propio ELN dijo que le había ayudado a Petro, Iván Mordisco dijo que le había hecho campaña a Petro. Entonces yo creo que la política de paz total no es nada distinto a que se habían hecho unos compromisos previos con estructuras criminales y que él les está pagando con esta política. Y a él le conviene, en términos electorales. Porque además el término no es mío, es de Carlos Alonso Lucio. Carlos Alonso era parte del M-19 y conoce muy bien a Petro. Y desde que él empezó, él me decía, Petro va a milicianizar el país. Yo le decía, ¿cómo así? Y me dijo, sí. Como ocurrió con Chávez. Él va a llenar el país de milicias, de estructuras criminales que se empoderen, porque él finalmente es un comandante guerrillero frustrado, porque él en el M no era nadie. Y él va a tratar de superar su frustración llenando a Colombia de estructuras criminales que él comande. Él finalmente no quiere ser presidente, sino que quiere ser un comandante guerrillero. Y ahí es cuando tú hablas de policrisis, porque esa es una crisis que ya es una crisis de Estado que vamos a tener que seguir enfrentando durante otros periodos de gobierno. Sí, lo que yo creo es que es muy importante que el próximo gobierno llegue, como dicen los ingenieros, con los proyectos en fase 3, que llegue con el paquete de reformas el 7 de agosto, que llegue con los planes de choque, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con Uribe casi los 8 años de gobierno y a nosotros nos ayudó mucho que empezamos a gobernar el primer día. Metimos el paquete de reformas el primer día, ya teníamos el gabinete, ya sabíamos qué teníamos que hacer. Esta vez la situación yo creo que es incluso más crítica que la que tuvo Uribe en el 2002, y va a exigir ese plan de choque y también que se arme una coalición muy amplia para ganar, pero para gobernar. Porque yo le digo algo, doctor, si Petro era mamón de opositor y ha sido tenaz de presidente, yo no me lo imagino expresidente, debe ser un dolor de cabeza. Entonces, seguramente ellos van a volver a generar presiones y cosas, y por eso es muy importante que la coalición sea muy amplia, no solo para ganar, sino para gobernar. Porque este va a ser un momento que le va a exigir lo que prometió Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Oye, yo quisiera regresar un poquito al tema de la oposición. Sí. Nosotros empezamos en el segundo semestre del año pasado, hicimos nuestro primer podcast con precandidatos con Paloma Valencia. Sí. Yo ahora la he visto a usted muy cercana, a la senadora Paloma, a la senadora María Fernanda Cabal. Ustedes están planeando
una alianza primero entre mujeres para generar un bloque de mujeres dentro del uribismo y poder pelear de pronto contra otra precandidatura que parezca más fuerte en el inicio? No, yo creo que esto no es de roscas ni mucho menos. Lo que pasa es que uno sí trata de generar un ambiente para que no se generen fisuras, porque nosotros ya hemos vivido muchas veces el proceso de varios candidatos y siempre sale mal, porque al final terminan provocándose unas heridas muy complejas. Yo siempre he creído que las diferencias políticas son subsanables, pero las heridas personales son muy difíciles. Entonces, de hecho, nosotros estamos tratando de generar un ambiente tranquilo. La relación más tensa siempre es entre mujeres. Entonces, nosotros estamos como, venga, calmémonos, Es un llevemos mensaje la fiesta bonito, en paz. es un mensaje de unidad. Sí, porque lamentablemente las mujeres siempre somos más duras con otras mujeres. De hecho, por eso nace la palabra, creo que es solidaridad o algo Sororidad. así. Sororidad, y es, llamemos a la solidaridad entre mujeres, porque las mujeres somos muy complejas entre nosotras. Nosotras queremos mandar un mensaje distinto. Venga, que las mujeres nos la podemos llevar bien, nos podemos ayudar, podemos ser coequiperas, podemos llevar la fiesta en paz. Además, porque ¿quién no quiere que este proceso... Yo sueño con que más temprano que tarde Colombia tenga una mujer presidente. Qué rico sería. Y usted cómo ve a Vicky Dávila? ¿Usted cree que una candidatura de las tres juntas pueda derrotar a Vicky Dávila? Yo creo que esto más que derrotar es por qué no nos juntamos todos pensando en país. Yo respeto mucho a Vicky Dávila, me parece una gran periodista, me parece una mujer valiente, pero yo creo que nosotros nos equivocamos cuando vemos el enemigo donde no está. Es que aquí el candidato a derrotar no es ni Vicky, ni Paloma, ni Miguel, ni María Fernanda, ni Andrés, ni Juan Carlos Pinzón, ninguno de ellos. Ellos son los aliados, porque todos tenemos una propuesta alternativa al gobierno Petro. Para mí, los candidatos a derrotar son los petrosantistas, son los que son de ese bloquecito de allá. Esos sí son los que quiero derrotar. Entonces, ¿usted ve posible una alianza del uribismo con otros sectores de la derecha? Y la pregunta que le quería hacer después, pero no sé si el petrosantismo los incluya, y es con ellos, los que se autodenominan el centro político. Lo que pasa es que ahí nosotros tenemos que mirar qué es el centro y quiénes son los del centro. Porque, por ejemplo, si usted me dice, perdón lo que No, el tú, si mejor me dicho, dices, tranquila, en confianza. Si me dice, Claudia López es el centro, no, Claudia López es del combo petrosantista, porque es que Claudia ayudó a ganar a Petro. Entonces, yo creo que ese cuento de izquierda, derecha, no, venga. ¿Quiénes son de esa bisagra Petro Santos que creen en un modelo en el que no creemos nosotros? Y eso ni siquiera tiene que ver con izquierda o derecha, porque para mí tipos como Roy, Benedetti o Laura Sarabia no son de izquierda, pero son de ese enroque petrosantista. Entonces yo creo que más que ese tema ideológico es quienes tenemos un proyecto desde la sensatez alternativo a Petro para solucionar los problemas de Colombia. Todos esos debemos tratar de tener una convergencia para poder conquistar el corazón de los colombianos. Y vuelvo y digo, eso pasa incluso por encima de etiquetas partidistas o ideológicas. Y entonces, usted mencionó a Juan Carlos Pinzón, yo ese no lo tenía en el radar. Ay, pues yo creo que sí, yo lo veo por ahí. Juan Carlos Pinzón fue ministro de Santos. Sí. Entonces, por ejemplo, a Juan Carlos Pinzón. Pero él, David por ejemplo, Luna. no es parte del enroque petrosantista. David Luna, Alejandro Gaviria. Ahí hay mucha gente que ya no es de ese enroque, que siendo alternativos y son coherentes, pues podría armarse un bloque aquí. Y me encanta que mencione a Alejandro Gaviria, porque yo creo que aquí van a ser claves los petroentusados. Y mucha gente ayudó a ganar a Petro por un anhelo genuino de cambio, por cansancio, por 1000 razones. Petro los estafó. Yo creo que esas personas no deben ser ni rechazadas ni estigmatizadas. Por el contrario, deberíamos preguntarle, ¿usted qué era lo que quería que él le ofrecía? Y venga, ayúdenos a rescatar a Colombia.
y seguramente me van a caer rayos y centellas por esto, pero es que a nosotros nos pasó lo mismo con Santos. Nosotros lo ayudamos a ganar y fue un desastre. Entonces yo digo, ¿qué tal que los colombianos todavía me estuvieran juzgando por eso? No, eso ya pasó. Y yo reconocí mi error y he perdido perdón. Sé que ni con 100 reencarnaciones lo pago, pero yo después fui opositora y trabajé. Y yo creo que a mucha gente, porque me sentí estafada. Y yo creo que mucha gente que votó por Petro está igual. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos todos para que podamos construir Yo le otro decía, país. nosotros tuvimos, Alejandro, antes que usted senadora, creo que un par de episodios, le decíamos que hay que afrontar esas razones porque yo creo que la gente tiene muchas ganas de perdonarlo. Sí, porque ahora hay que claro. rescatar liderazgos positivos, Sí. ¿cierto? Para ayudar a reconstruir a Colombia hacia el No, futuro. y le digo una cosa, traicionaron a mi Dios Judas, no lo van a traicionar a uno. Y no, eso no es para estigmatizar ni... Otra cosa es el que ayudó a ganar a Petro y sigue ahí, defendiendo lo que no hay como defender. Defendiendo lo indefendible. Uy, sí. Pero el que está arrepentido, bienvenido. Construyamos una Colombia distinta. Qué rico una conversación con Daniel Samper, qué rico una conversación con Alejandro Gaviria, qué rico una conversación con Felipe Zuleta, qué rico una conversación con esos actores que hicieron esos videos, que promovieron a Petro y que hoy se dieron cuenta que esa no era la ruta. Qué rico esa conversación, porque yo creo que lo más grave es que dejemos que sectores nos sigan desgarrando y dividiendo, cuando como nación seguramente tenemos puntos comunes para sacar el país adelante. Paula, si Paula Holguín fuera presidenta, ¿qué harías? Vea que la voy a empezar a tutear. Eso. ¿Qué harías por Medellín y por Antioquia? Yo creo que lo primero que hay que hacer por todos los municipios y departamentos de Colombia es entender que un presidente representa la unidad de la nación y que tiene que trabajar por todos, no donde tiene afinidades políticas, que eso ha matado a Petro. Lo otro es que les pareciera un odiador de Antioquia. Y yo creo que Antioquia ha sido un gran referente de nación. Hay un discurso muy lindo, creo que es de Uribe, que se llama Abajo los antioqueños. Y él dice que una vez estaba en la Plaza de Bolívar y alguien gritó Abajo los antioqueños. Y él empieza a hacer un recuento de los antioqueños que han hecho grande a Colombia. Y dice que es ridículo uno decir abajo a alguien por el lugar que nace, que es un tema fortuito, que entonces después van a decir abajo los boyacenses, abajo. Y a mí me encanta ese poema porque yo creo que nosotros, en vez de estar manejando ese odio de clases entre departamentos, deberíamos sacar lo mejor de cada departamento para que se vuelva ejemplo de Colombia. Por ejemplo, si algo ha caracterizado a Antioquia es que es un departamento capaz de generar visiones de mediano y largo plazo. Antioquia 2020, Agenda 2030. Nosotros siempre estamos pensando qué vamos a hacer, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Antioquia ha demostrado que es eficiente cuando usted le entrega el recurso de la nación. Todos los metros en el país, todos los sistemas de transporte masivo son 70-30. 70 pone el Estado, 30 los municipios. Aquí fue al contrario. Medellín puso el 70 y la nación puso solo el 30. Y logramos generar además un sistema con cosas muy bonitas. Uno, cultura metro. Aquí aprendimos a querer el metro 10 años antes de tenerlo construido. Teníamos cultura metro 10 años antes de tener metro. Es autosostenible. Todavía tenemos déficit, pero sí es de los sistemas que logran mayor equilibrio y hay que elaborar una serie de fórmulas para permitirle más sostenibilidad, que es, por ejemplo, el aprovechamiento de las estaciones con temas comerciales, zonas aledañas y eso. Pero de Antioquia y de Medellín hay muchas lecciones que aprender. Ese tema de Antioquia emergente, en Medellín con ese comité Universidad, Empresa, Estado, que ha sido un ejemplo de que se puede hacer bien. EPM es un gran ejemplo de cosas buenas. Entonces yo creo que, primero, yo soy de aquí y yo no soy vergonzante, yo amo ser paisa, yo soy orgullosamente paisa. Y gracias a Dios por una bendición soy colombiana. Y yo creo que primero hay que trabajar sin esos sesgos ideológicos. Dos, hay que entender que Colombia es un país de regiones y que
desde la Constitución del 91 prometimos descentralizar y parece que cada vez por el contrario centralizamos más los recursos, las decisiones. Yo en estos días ponía un ejemplo en un foro sobre cuando hablamos de generación de empleo, hay dos países que a mí me llaman la atención, Alemania y Canadá. Alemania porque hizo una reforma laboral a comienzos del 2000 que la hizo Hertz, el de recursos humanos de Volkswagen, donde logró flexibilizar todo el sistema laboral y convirtió a Alemania en uno de los mercados laborales más importantes de la Unión de Europa. Y en el caso de Canadá fue porque ellos generaron una reforma laboral desde las provincias. Y usted no puede creer que en todo el país se puede generar el empleo es diferente. El empleo es diferente porque las condiciones económicas, sociales son diferentes, porque la potencia del departamento es diferente y eso debería llevar a pensar desde lo regional las propuestas, por ejemplo, laborales y eso. Entonces, yo haría una gran apuesta por ese tema de descentralización, una gran apuesta por lograr un desarrollo más desde lo local, desde lo regional para el país. Yo acabo de una vez por todas con esa bronca, además porque uno no puede odiar al que lo engendró, es que yo nací en Medellín y yo soy muy montañera, pues nadie duda dónde nací y me siento muy orgullosa de eso y yo quisiera que muchas cosas que hay aquí bonitas, como las hay en otros departamentos, pues entraran a jugar. Coger esas mejores lecciones. Las mejores lecciones. ¿Quién niega el avance de Barranquilla? Esa locura de lo que está pasando con el Malecón, con Marroquí, esa gran apuesta de desarrollo primero desde Barranquilla, pero que ahora se está irradiando más allá del área metropolitana, Atlántico como tal. ¿Quién no quiere lograr cosas interesantes como las que hace la Facenda en las zonas llaneras? Hay que hacer algo por esa Orinoquía, porque uno dice, a ver, nosotros tenemos tierra, agua, todos los pisos térmicos, no tenemos estaciones. ¿Por qué el sector agroindustrial, porque no es una gran potencia en Colombia? Yo decía en chiste que porque muchas veces ponemos ministros de Agricultura que el único campo que conocen es el de golf y así es muy difícil, hay que meter gente. Y el tema de la seguridad, es que la seguridad tiene que ser consistente en el tiempo, para que la gente no sienta miedo de hacer esas inversiones que son a largo plazo. Y ahí, doctor Felipe, a un tema clave y es tenemos que generar una política de seguridad que sea política de Estado y no de gobierno. Es decir, que no importa qué gobiernos vengan en lo sucesivo, que existan unos parámetros, una línea base que debe ser una ley de la República, que es el marco en el cual se debe mover la política de seguridad en Colombia. Yo me quiero volver un poquito a Medellín, Antioquia, porque ahorita dijiste una cosa que a mí me emociona. Yo estuve inclusive en el Consejo con ocasión de un debate del Plan de Desarrollo. Yo les decía, hombre, aprovechemos a estructurar todos los proyectos que haya por estructurar, inclusive dos proyectos diferentes para un mismo sector, el elevado y el subterráneo. Estructuremos, que es lo que se puede hacer cuando no hay plata. Exacto. Para que, si no tenemos el apoyo del gobierno nacional, para que el próximo gobierno local pueda entrar, como tú dices, con los proyectos en fase 3. Sí. Ayúdeme con ese mensaje, sí. Que eso es lo que se hace en estos periodos de vacas flacas, esto es lo que debería estar haciendo el gobierno local. Bancos de proyectos, pensar en APP, es que toda la plata no la tiene que poner estructure, para que entonces cuando llegue la oportunidad podamos ejecutar. Exacto, y que no nos demoremos, porque acuérdense que el 26, 4 años va muy rápido y tenemos 4 años para poner este país, para ponerle el motor a la locomotora. Bueno, Paola, yo sé que usted no me va a ninguna pregunta. Ninguna. Entonces, le quiero hacer una pregunta que es una suspicacia que encuentra uno mucho en la conversación en la calle, y es, Paola Holguín, ¿quiere ser candidata presidencial? ¿Quiere ser presidente? ¿O eso es una aspiración de visibilidad para ser candidata a la gobernación de Antioquia? No, yo quiero ser presidente. Yo a todo mundo le digo, desde los 4 años que mis papás me preguntaban, quiero ser presidente, he estudiado, me he formado, he camellado estos 47 años pensando en eso. De hecho, yo soy senadora por accidente, porque yo nunca dije que quería ser senadora, sino que cuando armamos el partido y entró todo ese rollo, pues yo me inscribí por internet y me pusieron ahí en el puesto 18 y yo empecé a camellar para ser senadora
y después me quería salir y Uribe dijo que no, y la lista era abierta, que cómo me iba a ir, y en esta última, que cómo le va solo, que... Y ahí me ha ido llevando, pero yo nunca Pero ha quise... aprendido mucho del país, ¿o Y he no? aprendido Y mucho. conocido mucho. Mucho, mucho. A mí me han servido mucho para este proceso dos cosas. Uno, los 8 años con Uribe y los 3 periodos en el Congreso, porque eso tiene una ventaja. He tenido que aprender de todos los temas, porque con Uribe tocaba estudiar de todo y ahora acá en el Congreso también, porque uno en comisión ve lo específico de su comisión, pero en plenaria tenés que votar proyectos de absolutamente todos los temas que tienen que ver con el agro, con petróleo, con minería, con no sé qué. Y eso le va dando a uno como Una visión integral. una visión muy integral que yo creo que es muy importante para gobernar, porque uno no puede llegar a aprender si no gastarse lo que sabe, porque ahí los que pagan son los ciudadanos. De acuerdo. Bueno, Paola, y cuando no estás pues en el Congreso, ni en campaña, ni en modo partido, ¿qué hace Paola Holguín? Nada, es que a mí no me queda tiempo, yo le cuento la verdad. Yo gano y entonces ahí mismo es que no vamos a hacer la gira de la gratitud. Entonces vuelva a hacer la gira para dar las gracias. Después de que uno da las gracias en la gira de la gratitud, hay que volver a dar otra rondita porque a la gente no le gusta que uno vaya solo en elecciones. Después de esa rondita ya arrancan campañas locales y así se va yendo uno. Entonces yo todo el tiempo estoy en campaña. Yo normalmente estoy martes, miércoles y jueves en Bogotá, lunes y viernes atiendo en Medellín y sábado y domingo estoy en municipios. Y entonces, para Paola, ¿qué tiempo hay? Ninguno, solo trato de sacar por ahí cada 15 días cuando hay un huequito para ir a desayunar o almorzar con Leticia, que es mi sobrina, porque esa sí me mata a mí y me llama, cuando me estoy demorando me llama y me dice, tita, ya no me quieres, y con eso me mata. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 6 ahora a mitad de año. Ese nombre es muy importante, así se llamaba mi abuela. Leticia quiere decir la que trae felicidad. Yo le digo leticidad, porque esa muchachita nos cambió la vida, es la luz de mis ojos y además es muy chistosa porque le encanta la política, entonces pone que le pongan el canal del Congreso y tengo una anécdota muy charra con ella. En el colegio les dijeron que fueran vestidas de mujeres que transformen el mundo. Muy bien. Y ella le dice a los papás, yo quiero ir de mujer política. Pues a mi hermano le aterra la política. Entonces él blanqueó el ojo y dijo, pues ni modo. Me llamó y me dice, ella quiere ser mujer política, ¿cómo la llevo? Entonces ella misma dijo, quiero una chaqueta, unas perlitas como las de la tita. Y yo le dije, yo te voy a mandar una bandita presidencial. Y después me la encontré y le dije, ¿cómo te fue? Y me dice, muy bien, tita. Habían muchas mujeres bailarinas, científicas, artistas. Ninguna la política. La única mujer política era yo. Muy importante. Entonces, ese es mi y en ese trabajo por el país, ¿qué canción la acompaña últimamente? ¿Qué canción? No, yo tengo un problema tenaz y es que a mí toda la música me gusta. Mi papá me decía que en paz descanse. Si usted aprende a dormir en cualquier almohada, que le guste toda la música y cualquier comida, no va a sufrir. Y efectivamente yo como de todo, me gusta toda la música. Yo ni sé ahora qué, porque eso también depende mucho como de con qué humor vaya uno y para dónde vaya. Porque si uno va para la costa o para Urabá, uno va oyendo vallenaticos como para ir adaptando el oído. Si va para los llanos, a la música llanera me encanta, me encanta. Porque son como poemas, es igual que el vallenato, son como poemas que les ponen musiquita. De acuerdo. Confieso una cosa y odienme, amo el reggaetón. La gente dice que el reggaetón no es música, yo la amo, me encanta porque pusieron a cantar en español al mundo entero. De hecho, yo me quedé aterrada porque una vez entré a Marruecos a una discoteca de pura chismosa, porque yo pensé que allá no habían discotecas. Yo decía, discoteca, Marruecos. Sí, aquí hay, eso es como subterráneo. Yo quiero ir a ver eso. Y llega una canción de J Balvin en vivo, o sea, que ahí muero. Una banda tocando J Balvin en Marruecos. Y en los viajes he encontrado que en muchos países que uno no pensaría oyen reggaetón. La verdad, me gusta, amo los tangos. De hecho, está muy ecléctica. Me subo al Festival de Tangos de Manrique. Yo amo eso. Y voy y me siento allá en la cancha. Yo amo los tangos. No, a mí todo me gusta. Gracias a Dios. Depende del... Sí, del ánimo. Hay días que hasta plancha. La verdad. ¿Y la plancha la canta grito herido, no? Claro. Hay que ver, pues, Ana Gabriela, sí, Emanuel y todo.
Paola, yo me voy a leer Abajo los antioqueños, de Uribe Uribe. O sea, es una súper recomendación, pero ¿qué otra recomendación nos deja de un libro? Y no necesariamente políticamente. Sí. Bueno, uno es, pues, pero que la haya marcado. A mí me marcó mucho cuando leí El Leviatán de Thomas Hobbes, porque era como toda esa manera de pensar el Estado como un Estado fuerte que tenía que garantizar la seguridad. Me he leído 1000 veces El Príncipe de Maquiavelo, 1000 veces. El arte de la guerra de Sun Tzu, otras 1000. Las 48 leyes del poder, 5000. Que resumen los otros, que resumen resumen todos esos. A ver, ¿qué otro? Es que a mí me encanta leer. Me he leído casi todos los de Oppenheimer. Que tiene mucho que ver con desarrollo económico, con innovación, con educación. Sí, Yuval Harari, súper recomendado. De perspectiva de para dónde va el mundo. Oh, me encanta. No, yo leo por ahí mucha cosita, a mí todo lo que me van pasando, a mí me gusta mucho. ¿Y de leer. literatura? De literatura me leí todos los libros de el portugués, el elefante. Saramago. Todos. Para mí es impecable. Me leí todos los de Yo tengo Saramago. un pendiente ahí. ¿Cuál? El ensayo de la ceguera me lo han recomendado Es el mucho. más bueno. Sí. Es el más bueno porque hace toda la cosa de la caverna. Pero entiendo que es duro. Muy fuerte. Ese y Le estaba sacando el cuerpo. No, hay que leerlo. Y hay uno, Las intermitencias de la muerte, el mejor libro del mundo. Yo lo acabé y dije, Dios mío, siquiera me muero. Sí. Es un libro que hace que uno ame la vida y sobre todo que ame la posibilidad de morir. Que ame que la vida es finita. Es hermosísimo. Y para que El viaje del elefante. Y para que aprovechemos cada día que estamos aquí. Que estamos aquí, sí. El viaje del elefante es muy lindo. No hay muchos. No, es que yo tengo muy mala memoria. No, pero nos dejaste muchas recomendaciones. Eso estuvo súper. Bueno, y Paola, y por último, ¿qué enseñanza le dejarías a una hija, a un hijo o a Leticia? ¿Cuál sería esa enseñanza que te gustaría dejarles? Yo creo que lo único que yo le puedo decir a Leticia es que luche por sus sueños, que sea sorda cuando le quieran poner límites, porque con disciplina y constancia uno puede llegar donde quiera. A uno a veces la gente lo quiere desanimar siempre, usted no, porque usted no. A mí me decían, ¿usted cómo va a hacer política si usted no es de una familia política de apellido? Eso no importa. ¿Usted cómo va a hacer política si usted no tiene un capital económico importante? Consuela saliva y salud y funciona. O porque es mujer, o porque siempre la gente encuentra una excusa para limitar. Eso no existe, los límites no existen. Los límites uno se los deja imponer o se los impone uno mismo. Yo tuve la fortuna de crecer en un hogar donde mis papás nos decían que soñáramos lo que quisiéramos, que todo era posible. El primer libro que me dio mi mamá, yo aprendí a leer en el kinder cuando tenía 5 años. Cuando llegué a primero era tenaz porque todas Nacho lee, mame mimo muy, yo me leía el cuento gordote de los hermanos Grimm y me aburría un montón en Nacho lee. Pero mis papás siempre me educaron así, no hay límites, no hay límites. Eso sí, todo necesita disciplina y constancia. Ellos me decían, la disciplina vence la inteligencia. Inteligencia sin disciplina no sirve. Como dice el presidente Uribe, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y es verdad, y es verdad. Yo me he dado cuenta que a veces uno no tiene mucha inteligencia, tiene la normal, pero con disciplina llega muy lejos. He conocido gente brillante, sin disciplina, que no llega a ningún lado. Entonces uno necesita mucha disciplina. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a Leticia, que sueñe, que no tiene límites, que puede ser lo que quiera y que todo se logra con trabajo y disciplina. Bueno, ese mensaje está muy bonito. Muchas gracias. Como me dijo mi hija una vez, sin miedo al éxito, papi. Ay, me la como, papi. Sin miedo al éxito. Paola, muchas gracias. Hablamos del país, de elecciones, de cómo se está armando el uribismo, de su candidatura, una respuesta firme y contundente. Yo le deseo muchos éxitos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Te deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias.